Y la Ley de Derechos y Deberes del Paciente fue promulgada este martes por el presidente Sebastián Piñera y por el ministro de Salud Jaime Mañalich. Atención oportuna, resguardo de la confidencialidad de datos médicos son algunos de los beneficios de esta nueva norma. Queremos conversar más sobre la importancia que tiene esta ley. Para eso nos acompaña Francisco León, el expresidente de la Sociedad Chilena de Bioética. Francisco, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Nada, gracias a usted. Usted me contaba que ha estado desde los comienzos de cuando partió, digamos, la discusión sobre esta ley y sobre la necesidad de una ley de derechos y deberes de los pacientes. Yo quisiera saber si usted si usted considera que se alcanzó el objetivo que se pretendía. Sí, pienso que sí se ha conseguido el objetivo. Esta ley se presenta en el año 2001, la presenta Michelle Bachelet, entonces ministra de Salud, y ha tenido un largo debate parlamentario, una larga discusión. Toca temas muy centrales, valóricos, respecto a los derechos del paciente, a la autonomía, al posible rechazo de un tratamiento, a la confidencialidad. Y han sido temas muy debatidos en el proceso parlamentario. No ha salido a gusto de todos, y creo que algunas de las cuestiones que plantea la ley hay que reglamentarlas bien. Los reglamentos posteriores van a tener que aclarar algunos de los términos, pero creo que es un paso muy positivo porque por primera vez están recogidos los derechos de las personas que se atienden en salud y derechos que corresponden a deberes de los profesionales que les atienden y también de las instituciones. Francisco, vamos por parte. Hablemos entonces de cuáles son los derechos de los pacientes con esta nueva ley. Sí, ahí la ley cita una serie de derechos. El primer derecho, el derecho a una atención oportuna, en tiempo oportuno, conforme a lo que dice la ley, pero a que sea una atención también con seguridad, con unas normas de seguridad, de vigilancia, de que no haya infecciones intrahospitalarias, de que haya una atención correcta. También el derecho a la compañía de los familiares, amigos, y a la asistencia espiritual del paciente, el derecho a la información, a que haya una información tanto al comienzo, cuando uno va al hospital a ingresar, como en el momento de salir, en el momento del alta. También está especificado en la ley cuáles son los temas de los que tiene que recibir un informe el paciente, especificar bien el médico tratante, qué es lo que se le ha hecho, etcétera. También otro derecho fundamental es el de la confidencialidad de todos los datos que están en la ficha clínica. Ahora, ¿qué pasa en los casos que contempla la ley cuando el paciente se encuentra en estado terminal y decide que no quiere tener más tratamiento, sí, o no quiere seguir siendo asistido por un tratamiento para prolongar su vida? En la actual ley eso no es posible. Sin embargo, esta ley le da ese derecho al paciente. Esta ley da ese derecho. El paciente tiene el derecho a decidir, juntamente con el médico, en las alternativas que pueda haber al tratamiento que le están ofreciendo. Puede aceptar o rechazar un tratamiento médico, y si está en situación terminal, es lo que dice la ley, si está en situación terminal, al final de su vida, puede elegir, puede rechazar algunos tratamientos que fueran ya inútiles o que pueda considerar el paciente que son desproporcionados. La desproporción no solamente la va a medir el médico, el equipo que le atiende respecto a si un tratamiento va a ser o no beneficioso para la salud del paciente, sino que el propio paciente, conforme a sus valores, también puede decidir no hacerse más tratamientos que puede considerar que ya son inútiles, desproporcionados a su propia situación vital, familiar, etcétera. Francisco, pero también se habla de deberes. ¿Cuáles son los deberes del paciente? Sí, los deberes aparecen al final de la ley. Yo creo que un deber primordial, aparte de cuidar las instalaciones, ser cordial con los profesionales que le están atendiendo, no ejercer violencia física o verbal, también está, sobre todo yo diría, el deber de informarse de cuáles son sus derechos. Es un deber del propio paciente. No podemos esperar o decir después de una atención: es que yo no sabía cuáles eran mis derechos. El paciente... Perdone, pero ahí es muy importante, Francisco, sí, entender que esa información que requiere el paciente, que pide el paciente y que es deber del paciente y que debe entregar a su vez el médico, también tiene que ser una información que sea comprensible por el paciente. Claro. Entonces, por lo tanto, es deber del médico entregar esa información comprensible para el paciente. Comprensible, se dice comprensible, de un modo oportuno, adecuado a la situación del paciente. Incluso si el paciente es de otro idioma, hay que tener alguien que pueda seguir la conversación con el paciente para que no decidir sin que el paciente pueda participar. Y otro deber importante que aparece de los pacientes es el deber de decir la verdad.
el deber de darle toda la información oportuna a los médicos que le están tratando para que el tratamiento realmente pueda ser efectivo. Yo creo que hay una correlación de derechos y deberes que es importante, porque el paciente como persona es el principal responsable de su propia salud, podemos decir. Y en ese sentido, Francisco, ¿qué pasa con los testigos de Jehová que no aceptan la transfusión sanguínea? ¿Qué pasa ahí, por ejemplo? Yo creo que está contemplado en la ley en cuanto en lo que habla de consentimiento informado. Un paciente testigo de Jehová puede rechazar un consentimiento, una cirugía, por ejemplo, electiva en que haya que aplicar sangre, puede elegir que se intervenga sin que haya transfusión sanguínea y, por tanto, sometiéndose a un riesgo de que podría, a lo mejor, fallecer en esa operación. Lo que dice la ley es que se recoge y se respeta la conciencia del adulto, testigo de Jehová o otras creencias, que por motivo de conciencia rechace un tratamiento. Pero perdón, es diferente el caso de los niños. Claro, pero a ver, vamos por parte, porque para entender muy bien es un punto bastante interesante. Eso siempre y cuando no sea una situación de emergencia. Por ejemplo, un testigo de Jehová es atropellado, lo llevan de urgencia. ¿Qué pasa ahí? Es decir, si entra de urgencia y no se sabe que es testigo de Jehová, está claro, el médico va a actuar y va a intervenir. Pero si se sabe, están los familiares del testigo de Jehová. Si se sabe, yo creo que hay que resguardar lo que es la voluntad del propio paciente. Y en el caso de los niños... Ahora, si el propio paciente no lo puede dar y es una situación de urgencia, el médico tiene que actuar en el mejor interés del paciente. Ahora, o sea, no puede dejarse de dar atención y esperar a que pueda tener una aclaración de la voluntad del paciente. Respecto a los niños, ¿cambian de alguna manera o hay ciertos matices que habría que considerar respecto a los derechos y los deberes? Sí, no aparece en la ley, yo creo que está poco contemplado lo que son derechos de los niños y de los menores de edad. En el caso de los niños prima un principio que es el del mayor interés, el mejor interés del niño. Por lo tanto, se entiende que la salud y la vida del niño están por encima de algo que los padres pueden estar decidiendo sobre él y que todavía no es adulto como para poder responsablemente aceptarlo él personalmente. Tanto en el caso de los niños, lo que se hace habitualmente, que es un recurso de amparo, y los médicos intervienen y hacen la transfusión. Francisco, respecto de los derechos y deberes ahora del profesional o del personal de salud que está desde el otro lado. Sí. Bueno, yo creo que son correlativos, o sea, todo lo que se habla de derechos de los pacientes corresponde a deberes de los profesionales, pero yo querría subrayar que no son deberes solamente de los profesionales, sino también de las instituciones. Y hay deberes que les corresponden muy directamente a las instituciones. Por ejemplo, la confidencialidad de la ficha clínica. Tienen que vivirla los médicos, las enfermeras, pero la institución tiene que resguardar esa información y es el responsable directo de esa información. Por lo tanto, yo creo que también la institución como tal tiene que ser responsable de que los pacientes estén recibiendo un trato humano, un trato cordial, un trato acorde a lo que es el respeto a las personas. Entonces, esto es lo que me parece muy positivo, y la ley habla no solamente de los prestadores institucionales, sino también de los prestadores individuales. O sea, cada médico, cada kinesiólogo, cada psicólogo, enfermera en su consulta, en la atención a pacientes, tanto en una atención muy amplia, no solamente es la atención, podemos decir, en un hospital, sino la atención primaria, en cualquier consulta, tiene que regirse por estos criterios, tiene que respetar estos derechos del paciente. Francisco León, queremos agradecer su tiempo con nosotros esta tarde en CNN. Muy bien, gracias a ustedes. Vamos a la pausa, ya regresamos.